Querían aprovechar la geografía natural. Este proyecto gigantesco de construcción exigiría más de 1 millón de días de trabajo por hombre, la mayoría de ellos excavando. Las condiciones de vida y trabajo eran horribles, duras y primitivas. Decenas de miles murieron de hambre, fatiga y enfermedades. Muchos simplemente murieron por palizas de los capataces. Se necesitaron más de 24 esclusas para crear una red masiva de canales. Cada vez que encontramos un canal natural de agua, necesitamos una esclusa para hacer una barrera entre el canal y el lago o el río. Cuando se hace un nivel significativo, tienes que construir esclusas para elevar el agua y los barcos con ella, para que superen cualquier elevación del terreno. Necesitaron 5 millones de trabajadores durante 6 años para construir el Gran Canal. Cuando estuvo construido, se extendía 1.900 kilómetros y era el proyecto de canal más largo y más ambicioso que se había decretado en la Tierra hasta ese momento. Al conectar el río Amarillo con el Yangtze, el Gran Canal podía ahora transportar mercancías a más de 70 kilómetros al día. Las ciudades importantes a lo largo del canal se convirtieron en centros comerciales de seda, porcelana y algodón. Los mercaderes y artesanos suministraban artículos manufacturados a los mercados que se abrían a través de todo el país. Económicamente hablando, hizo el comercio interregional mucho más fácil, además de proporcionar trabajo a mucha gente, en construcción, mantenimiento, transporte de mercancías y personas arriba y abajo. Como el Nilo en Egipto, integraba el norte y el sur, reforzando la base de un imperio unificado. El canal fue un tremendo generador de riquezas. Era una oportunidad para que los poetas viajaran, los pintores se movieran y comenzaran a pintar paisajes. Así que fue un motor de desarrollo cultural, no solo a lo largo de su propia ruta, sino que su influencia fue mucho más allá de sus confines. Con su proeza de ingeniería terminada, el emperador Zhang Di decidió que era hora de un viaje victorioso por el Gran Canal. Fue un espectáculo estridente, con un séquito de miles de personas viajando con opulencia que bordeaba lo obsceno. El emperador tenía lujosas barcazas imperiales bellamente decoradas que podían llevarle por el Gran Canal. Y pasaba 6 meses al año disfrutando del soleado sur. El emperador redefinió el lujo exigiendo alimentos exquisitos e impuestos desorbitados de cada condado y ciudad a lo largo del canal. Cuando grandes cantidades de restos de exquisiteces eran arrojadas por la borda, los destituidos que construyeron el canal miraban desde la orilla desesperados. Pero una vez más, un emperador chino subestimó el poder del pueblo. Sus viajes de consumo ostentoso provocaron un sentimiento de ira contra su decadente régimen. En el 618 después de Cristo, el pueblo se rebeló en una serie de sublevaciones campesinas a través de todo el país. Una vez más, el caos consumió a China y pronto alcanzó al palacio mismo. El emperador Zhang Di fue asesinado por sus propios generales y la dinastía Sui tuvo un abrupto final. Pero con el imperio unido de nuevo, el escenario estaba preparado para la Edad de Oro de China. Y por primera vez, los ingenieros de China extenderían el alcance del imperio alrededor del mundo. Hace 6 siglos, una increíble armada de naves chinas cruzaba el mar de China antes de aventurarse hacia el oeste, a Ceilán, Arabia y África Oriental. Era una flota como ninguna otra que hubiera cruzado los mares. Juncos gigantes de 9 mástiles, escoltados por decenas de naves de suministro, botes patrulla y transporte para los caballos de la caballería. La tripulación era en total de 27.000 marineros y soldados. Esta era la famosa armada de la poderosa dinastía Ming. Una proclama para el mundo de que tras un siglo de dominación mongola, China había sido devuelta a sus legítimos gobernantes. Al timón iba un almirante improbable.
un plebeyo de la remota provincia de Yunnan que se alzó para convertirse en una de las figuras más poderosas de la dinastía Ming. Se llamaba Xiang Ha. Xiang Ha tenía 11 años cuando su ciudad natal fue conquistada por los Ming. Fue arrancado de su familia, llevado a la corte como regalo para el hijo del emperador y castrado. Los eunucos aparecen a menudo en la historia china y la razón por la que conseguían poder era porque tenían un acceso mucho mayor al emperador y a las mujeres imperiales, porque no constituían una amenaza. Xiang Ha pronto ascendió en rango hasta llegar a ser teniente general del emperador mismo. Juntos trazaron un plan audaz para conquistar los mares. Xiang Ha fue elegido para dirigir una extraordinaria flota de naves. Fue un desafío de la ingeniería como ningún otro que una dinastía china hubiera intentado jamás. Era una persona que definitivamente quería dejar una huella personal en el mundo. Pidió 337 naves de alta mar. 188 naves de transporte de fondo plano adicionales se reconvirtieron para navegar por el océano. Solo para reunir los materiales de construcción, conseguir los artesanos, los diseñadores y todo el resto, y luego construir una flota de 300 naves es extraordinario. La flota británica en el tiempo de Napoleón tenía un límite máximo de unas 100 naves completas en tiempos de guerra. Un ejército de 30.000 carpinteros, fabricantes de velas y obreros vivían en los astilleros trabajando día y noche en la magnífica flota de Xiang Ha. En el centro de este enorme astillero, 7 diques secos de 450 metros se separaron del río Yangtze por presas de 75 metros de altura. Una vez que las naves estuvieron terminadas, las presas se abrieron inundando los diques secos. La nave insignia de la flota era una nave espectacular de 9 mástiles que medía 134 metros de eslora, casi una vez y media la longitud de un campo de fútbol, convirtiéndola en la nave de madera más grande construida nunca. Diseñada para la estabilidad, tenía un fondo plano lleno de pesado lastre de piedras y un innovador gobernalle exterior que podía levantarse para reducir la altura sobre la línea del mar en aguas superficiales. Compartimentos estancos impermeables inspirados en la forma divisoria de las cañas de bambú y mantenían la nave a flote si el casco se rompía. La segunda cubierta tenía alojamientos para la tripulación. La cocina, el comedor de oficiales y la sala de operaciones estaban en la tercera, mientras que la cuarta cubierta se utilizaba como plaza para la lucha. Completamente aparejada, la nave insignia tenía 9 asombrosos mástiles y 12 velas cuadradas de seda roja ondeando hacia el cielo. Otras naves estaban armadas con 24 cañones de bronce capaces de disparar a más de 270 metros. Sus popas y proas tenían reforzados perfiles altos para golpear a naves más pequeñas. Algunas naves transportaban caballos o transportaban tropas. Otras eran tanques de agua fresca cargadas de provisiones para más de 28.000 hombres. Estamos hablando de una flota muy grande. Tenía tantos marineros y soldados como la Armada Española en 1588. Tenía 2 veces su número de barcos. En 1405, el comandante eunuco Xiang Ha zarpó rumbo al mundo. Xiang Ha no era un explorador. Lo que Xiang Ha estaba haciendo era lo que llamaríamos en la terminología moderna proyección de poder. Durante sus 28 años de carrera naval, el almirante Xiang Ha visitó 37 países, viajó alrededor de la punta de África hasta el Océano Atlántico y dirigió una sola flota cuyo número superaba las flotas de toda Europa juntas. Los viajes de Xiang Ha establecieron a China como una superpotencia en los océanos del mundo. Pero en 1433, la era de la exploración china llegó a un abrupto final. Xiang Ha murió de pronto durante una parada en India, y la flota fue llamada de vuelta a China. Un nuevo emperador estaba en el trono. Con una orden asombrosa, cambiaría el curso de la historia de China. A pesar del total dominio de China como potencia naval, la magnífica flota de Xiang Ha fue convertida en cenizas.